Yo quiero. Yo tengo. Así nos da el tiempo, porque son varios temas. Igual, bueno, no voy a llegar a dar todo Cushing. Igual les dejo las diapositivas, pero la parte de Cushing también la van a ver con la doctora Dolores cuando vean la parte suprarrenal también. ¿Sí? Bueno, seguimos un poco con prolactinomas. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. Bueno, entonces cuando hablamos de hiperprolactinemia asociada a tumor celular, tenemos que distinguir si es un tumor secretor de prolactina o es una hiperprolactinemia por desconexión, ¿sí? Como les había visto, como vimos hace un rato, si cortamos el estímulo de dopamina, ahí la prolactina va a estar alta, pero porque no llega la dopamina a inhibir las células, ¿sí? Entonces, si tenemos un valor de más de 200, ya es sugestivo de prolactina. En general, las hiperprolactinemias por desconexión son más bajas, ¿sí? Lo que tenemos que ver es todo el cuadro clínico y siempre pensar en las causas de aumento de prolactina que son no tumorales. Si el valor es más de 500, ya ahí seguro que es un tumor, ¿sí? Porque los aumentos de prolactina por desconexión son más bajos, entonces eso ya es patognomónico de un prolactinoma. Lo que puede ser es un micro o un macroadenoma y también el valor, o sea, los tumores más grandes van a tener en general prolactinas valores más altos. Si tenemos en la imagen ya un macrotumor, es decir, más de 10 milímetros, y un valor de prolactina de menos de 250, ahí es cuando vamos a pensar, lo más probable es que sea por desconexión, ¿sí? Porque es un macrotumor que me va a estar invadiendo el tallo hipofisario, la conexión hipotálamo-hipofisaria, y por eso va a tener la hiperprolactinemia, ¿sí? Y eso es lo que lo pueden escuchar como efecto tallo porque se está comprimiendo el tallo hipofisario. Entonces, como resumen, es más de 200, es un prolactinoma, entre 20 y 200 puede ser una prolactinoma o por desconexión, y tenemos que pensar que puede ser compresión versus causa farmacológica. ¿Sí? Vamos a ver que la lista de fármacos que producen hiperprolactinemia también es muy grande. En general son los agonistas dopaminérgicos, entonces también siempre pensar la causa farmacológica y las interacciones farmacológicas más en los pacientes polimedicados. Entonces, los prolactinomas sabemos que son los adenomas hipofisarios más frecuentes, ¿sí? Un 66% de estos tumores, la prevalencia es de 44 a 62 casos cada 100.000 habitantes, y la edad media de presentación es de 32 años. La mayoría son microadenomas. En esta imagen vemos a la izquierda, perdón, sí, acá a la izquierda, acá se ve un microadenoma, ¿sí? Recuerden que estos se ven mejor con contraste, no se ve tan bien, pero bueno. Y en la derecha tenemos un macroadenoma, ¿sí? Un tumor que hizo crecimiento hacia arriba, ¿sí? Hacia el diafragma. Seguramente esté produciendo algún efecto en el quiasma óptico, en la visión, y también tiene compromiso del seno cavernoso derecho con englobamiento de la carótida. Y seguramente también haya síntomas de compromiso de los pares craneales de ese lado, ¿no? Con el seno cavernoso derecho. Eso también es lo que da el pronóstico, si el tumor es agresivo, si es más avanzado, peor pronóstico. Entonces, las microprolactinomas son un 70%, es en mujeres, y la relación es más en mujeres, es una relación 7:1. Los macroprolactinomas, las relaciones entre varones y mujeres es más equiparada, pero todavía más en varones. Y la media de esta serie de reporte de casos, la media de tamaño de los microprolactinomas era de 7 milímetros y de macroprolactinomas de 21 milímetros. Y también, como ven, el valor de prolactina, que es lo último que dice, depende también del tamaño tumoral. Y después están los prolactinomas gigantes, que son los de más de 4 centímetros, que son más agresivos y más raros también. Entonces vemos que los niveles de prolactina están en relación al diámetro tumoral.
Y el cuadro clínico de un exceso de prolactina lo que va a producir es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Va a inhibir directamente las células gonadotropas de la hipófisis, disminuyendo LH y FSH, como por consiguiente las hormonas gonadales. Entonces, una mujer va a consultar por irregularidades en el ritmo menstrual, disfunción sexual, infertilidad o esterilidad. Y galactorrea. Y vamos a pensar también en los síntomas por compresión tumoral en el caso de macroadenomas. Recuerden pedir el campo visual o realizar el campo visual por confrontación. Entonces, las claves para el diagnóstico: descartar embarazo, si un aumento de prolactina puede ser normal en una mujer embarazada, la ingesta de drogas, agonistas dopaminérgicos, el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo, ¿cómo va a estar la TRH? Aumentada. Y la TRH estimula también la prolactina. ¿Sí? Entonces puede haber aumento de prolactina por hipotiroidismo. Insuficiencia renal, porque la prolactina va a tener disminución en el clearance renal. Y descartar macroprolactinemia, que se llama macroprolactinemia cuando son causas, son elevaciones de la prolactina que son asintomáticas, pero en el análisis de sangre nosotros podemos ver prolactinas altas y son formas de prolactina que son circulantes y son asintomáticas, las que se llaman big prolactina o big prolactina, que son otras formas circulantes de la molécula de prolactina, que son diméricas, o sea, la normal o la que es biológicamente activa es monomérica, y hay otras formas circulantes, son diméricas, que son menos activas, y hay otras formas circulantes unidas a inmunoglobulinas. Las que están inmunoglobulinas se llaman como big prolactina, pues son de alto peso molecular, pero los análisis también las detectan. Entonces, en el análisis vamos a tener prolactinas muy altas, pero como no hacen efecto, el paciente va a estar asintomático. Entonces, esto se pide como un análisis de sangre aparte. Si sospechamos en macroprolactina, en la orden se escribe macroprolactina, o le van a leer como que es prolactina pegilada, porque la muestra de prolactina se pasa por PEG y eso hace que precipiten las formas grandes y con eso se resuelve. ¿Qué hay que admitir? Y por último, descartar el efecto Hooke, que un poco creo que lo dije antes, que es cuando hay valores de prolactina tan altos, en general más de 5.000 o más de 7.000, con tumores de prolactinomas muy grandes, que significa que los métodos que tenemos de bioquímicos de detección de prolactina no llegan a detectar esos valores tan altos, porque el efecto sándwich de antígeno-anticuerpo no se produce en la muestra de suero, y eso hace que sea un falso bajo. O sea, la prolactina nos va a dar baja, por ejemplo, 100, y en realidad cuando debería dar 7.000 o más. Y esto se resuelve pidiendo prolactina diluida o repitiendo el valor de prolactina. En general, igual hay que repetirlo, no es que con un solo valor vamos a diagnosticar. No hay un valor de corte. Se dice que es con valores altos, pero yo dije más de 5.000, pero no leí ningún valor de corte en realidad. Porque debe depender bastante del método que usen en cada laboratorio. Lo que se dice es cuando se sospecha que la prolactina debería estar muy alta por el tamaño tumoral y no es tan alta, ahí repetir y prolactina diluida. Entonces son resultados falsamente bajos cuando los niveles deberían ser muy elevados. Acá se grafica el efecto Hooke, o sea, con estas concentraciones crecientes, el método detecta la prolactina y llega un momento que ya no detecta más la prolactina, la detecta como si estuviese más baja, por más que la concentración es más alta, y por eso efecto Hooke. Sí, pero en ese caso la prolactina va a estar menos de 200 por desconexión. Sí, puede ser también. Por eso es importante evaluarlo bien, primero si es un tumor funcionante o no funcionante. Y si está la prolactina elevada, pensar si es por desconexión o porque es un prolactinoma. En general, cuando es... Sí, y pidiendo la prolactina diluida, ya con eso te sacás la duda. Los objetivos del tratamiento van a ser, uno, disminuir el tamaño tumoral,
y 2, normalizar el valor de prolactina para evitar todo el cuadro clínico. Así que el cuadro clínico dijimos que va a ser la galactorrea principalmente y el hipogonadismo. Entonces, el tratamiento en los prolactinomas es el único tumor hipofisario en el cual el tratamiento quirúrgico no es la primera opción. ¿Sí? Acá la primera opción va a ser el tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Son fármacos que controlan muy bien la secreción hormonal de prolactina y además reducen el tamaño tumoral. Lo que usamos actualmente es cabergolina, ¿sí? Que es un agonista dopaminérgico de 2, que sea bioral, y en general damos una dosis por semana, de lo que tiene una alta vida media de 65 horas. Entonces, la dosis de inicio es 0,5 miligramos por semana y después se va subiendo la dosis cada 2 o cada 4 semanas según la respuesta. Se puede llegar hasta dosis muy altas de 12 miligramos por semana, pero sí, en dosis más altas también más riesgo de toxicidad. Y como segunda opción está la bromocriptina, que era lo que antes se usaba más cuando no existía la cabergolina, que también es bioral, pero como tiene menor vida media, se da una dosis cada 12 horas. No sé si vos tenés experiencia en algún momento. Sí, sigue estando, sí. Y bueno, como es una dosis cada 12 horas, la cabergolina es más fácil por la vida media que es más larga nada más, y también se describió menos toxicidad, menos efectos adversos con cabergolina. Ahí les puse las reacciones adversas a drogas, son un 3% con cabergolina y un 12% con bromocriptina. Las más frecuentes son náuseas, vómitos, constipación, ¿sí? Piensen que es un agonista dopaminérgico, hipotensión postural, lentitud mental, y están descritos también estos efectos psiquiátricos más raros, de conducta compulsiva, dice apostar o shopaholic, que es cuando el paciente sale a comprar compulsivamente, depresión también, cefalea, congestión nasal. Y muchas veces los efectos adversos, bueno, son dosis dependientes y que son motivo de que no se puede seguir subiendo de la dosis o se tenga que pensar en otro tratamiento, como por ejemplo cirugía. Pero de la primera opción es la cabergolina. Y como efecto adverso más raro, pero a tener en cuenta, dosis dependiente, es la insuficiencia valvular cardíaca. En general producen fibrosis de la válvula tricuspidia, insuficiencia tricuspidia. Entonces le vamos a realizar ecocardiograma Doppler al inicio del tratamiento y luego de manera anual para detectar esto. En general está descrito con dosis muy altas, de más de 2 miligramos día, que no llegamos a esa dosis, pero bueno, en algunas prolactinomas resistentes sí lo controlamos. Entonces el control y seguimiento lo hacemos una vez por mes con dosaje de prolactina y después cada 3 meses hasta llegar, el objetivo es llegar a un valor de prolactina normal. Y después de manera anual. Y la resonancia magnética anual. El tiempo de tratamiento, en general los microadenomas se tratan por 1 a 2 años. Después de un año, si la imagen la imagen no se ve más, está ausente y el valor de prolactina es normal, se puede suspender el tratamiento. Y según la respuesta puede ser de 1 a 2 años el tratamiento. La suspensión siempre va a ser gradual para evitar efectos adversos también y reevaluar después de la suspensión. Y en los casos de macroadenomas el tratamiento puede ser crónico igualmente. Pero si mejora imagenológicamente y si mejora también clínicamente, se puede evaluar la suspensión, pero bueno, acá en esta parte es bastante casero el seguimiento, las guías sí dicen hacer tratamiento por 1 o 2 años, pero bueno, también va a depender de la experiencia del médico. Y la resonancia magnética, hacerla antes del año no tiene mucho sentido, ya que no vamos a ver tanto cambio. En los pacientes que son resistentes a cabergolina, cuando no normaliza la prolactina o el tamaño tumoral no disminuye al año, o disminuyó pero menos de un 50%, se llama resistencia parcial cuando son resistentes a 2 miligramos por semana de cabergolina. En esos casos lo que hay que hacer es seguir subiendo la dosis de cabergolina. ¿Sí? Se va subiendo 1 miligramo más por semana hasta ver respuesta. Y resistencia total a cabergolina se llama cuando no responden a tratamiento con 12 miligramos por semana de cabergolina. El riesgo de recurrencia va a depender del tamaño inicial del tumor, de la invasión a estructuras adyacentes y del nivel inicial de prolactina.
son casos raros estos que no responden, pero bueno, están descriptos. Entonces la segunda opción, después de pasar por agonistas dopaminérgicos, es la cirugía. La que la vamos a ver más en intolerancia a los fármacos, en resistencia y en una paciente, por ejemplo, que busca embarazo, es una opción más rápida de resolución. Sabemos que el tratamiento con agonistas va a ser 1 o 2 años. Si la paciente no quiere esperar que en una solución más rápida, se podría plantear la cirugía. Y en caso de que haya fístula líquido-cefalorraquídeo o rinorraquia, también se hace cirugía. Y como tercera opción está la temozolomida como un agente alquilante que se da para el cáncer, en general para tumores agresivos y con tumores con metástasis, o sea, cáncer de prolactina. ¿Sí? Y la cuarta opción, la radioterapia. Que ahí va lo mismo que vimos antes para acromegalia, la misma radioterapia, ¿sí? La convencional o la estereotáxica. Bueno, y ahora pasamos a la clase de Cushing. O los casos. ¿Qué prefieren? ¿Los casos? Sí. Sí. Esto. ¿Quieren preguntar algo? ¿Van bien? Bueno, entonces, repasando un poquito, cuando tenemos un exceso de prolactina, los síntomas van a depender si es una mujer en la edad menopáusica, entonces ahí los síntomas van a ser más de hipogonadismo, por si es una mujer ya en la edad menopáusica no va a tener los síntomas, entonces va a pasar más inadvertido. De hecho, no tiene indicación de tratar un microprolactinoma en la edad menopáusica, ¿sí? No le va a producir ningún efecto adverso, ningún síntoma. En el hombre los síntomas van a ser diferentes y si es un macro, ven los síntomas de efecto de masa. Entonces, el cuadro es de un hipogonadismo hipogonadotrófico. En la mujer va a consultar por infertilidad, amenorrea, oligamenorrea, por eso siempre tenemos que descartar embarazo, galactorrea y síntomas menopáusicos, ¿sí? Y en el hombre, baja líbido, disfunción eréctil, infertilidad y ginecomastia. Y también galactorrea, mucho más raro. Y esto más o menos es lo que lo dije antes, siempre repetir la muestra de prolactina en ayuno y en reposo. Es una hormona también que puede estar elevada por estrés o por ejercicio intenso, porque no está en ayuno. Hay muchas causas de aumento de prolactina, pero en general son en rango no tumoral. Entonces es muy frecuente que los pacientes consulten porque alguien le pidió la prolactina y está un poquito elevada, pero no son rangos tumorales. En estrés en general está descrito que el valor puede estar hasta 40, no más de eso. Y bueno, en cuanto a los fármacos, esta es la lista de fármacos que pueden causar hiperprolactinemia, según la frecuencia, moderados o altos, pero bueno, ven que son bastantes, entonces siempre que tengan un paciente con otro, interrogar sobre toda la lista de fármacos y pensar si hay alguno de esos que está produciendo el aumento de la prolactina. Bueno, esta la paso. Muchas veces la galactorrea es por compresión, no es espontánea, entonces eso también tienen que preguntar y hacer el examen físico, saber si la galactorrea es espontánea o por compresión y si el paciente no sabe, bueno, hacer la revisación. Bueno, tenemos un caso en un hombre de 56 años que consulta por sordera y tinnitus en el oído izquierdo. En la resonancia, esta es la imagen, vemos un tumor en región celar, muy grande, ¿sí? Más de 4 centímetros, entonces entraría en categoría de un macroadenoma gigante, y además con invasión y compromiso de todas las estructuras adyacentes. Ven que en los senos cavernosos... Sí. No, o sea, si capta o no capta contraste, no te va a dar benignidad o malignidad. Sí, acá realza un poco la cápsula, ¿sí? Lo que vemos más que nada acá, que es un tumor heterogéneo, pero bueno, no tiene áreas quísticas ni áreas necróticas, y que tiene invasión. O sea, lo que nos está marcando acá la malignidad o la agresividad es que es agresivo e invasivo.
pero después las otras características que se ven por imágenes no van a aportar no van a aportar mucho más datos en este caso, ¿sí? Entonces, se le pidió prolactina que fue de 7500 y el campo visual, ¿qué les parece? Bien, una cuadrantopsia bilateral. Y entonces, en el interrogatorio, ¿qué le preguntarían y qué estudios le pedirían? ¿Pensando en qué? O sea, ¿qué síndrome? Ah, bueno, yo lo repito. Acá dicen disfunción eréctil. Bien, o sea, preguntar si tiene síntomas de hipogonadismo. Bien, ginecomastia, es un varón, vamos a preguntar sobre ginecomastia. O sea, primero, bueno, preguntar qué síntomas está teniendo por la hiperprolactinemia, ¿sí? Eso está bien. Y más allá de eso, cuando vemos la imagen también, que es una imagen invasiva, ¿qué es lo más vital que no le puede faltar a este paciente? De las hormonas. ¿Cuál es la hormona más vital que puede estar afectada? El cortisol, ¿sí? Entonces, lo más importante acá es ver si tiene una insuficiencia suprarrenal. Porque ahí que sería más una urgencia, o sea, el paciente le pasa algo, un estresor, y puede terminar internado por una crisis suprarrenal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estos tumores tan grandes, primero es descartar que no esté con insuficiencia suprarrenal. Si tiene insuficiencia suprarrenal, enseguida lo sustituimos con hidrocortisona antes de que pase una crisis. ¿Sí? Sí, ahora lo pongo. Y entonces preguntamos sobre el síndrome de hipogonadismo, muy bien, ¿qué dijeron? Preguntamos síntomas de insuficiencia suprarrenal y síntomas también de hipotiroidismo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer acá es evaluar todos los ejes para ver qué ejes hay que sustituir y después si este tumor secreta prolactina y si secreta algo más. Mm. Entonces, además de, entonces lo que tenemos que hacer acá es pedir todos los ejes, ¿sí? Más que nada. La prolactina, bueno, que ya la tenemos, que es un prolactinoma. También le vamos a pedir IGF-1, ¿sí? Como test inicial para ver si también cosecreta hormona de crecimiento. Si pensamos en un Cushing, bueno, en ese caso ya tendría síntomas de Cushing, entonces lo más probable es que si no tienes un cuadro de Cushing, un fenotipo no va a ser un Cushing, pero sí pensar en insuficiencia suprarrenal. Vean que los estudios para confirmar Cushing no son los mismos que pedimos para diagnosticar insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Los que están acá, donde dice Cushing, para diagnosticar un Cushing vamos a pedir cortisol libre urinario 24 horas, cortisol salival nocturno de las 23 horas o test de Nugen, que es el test de inhibición con DEXA. O sea, esos tres serían para diagnosticar una enfermedad de Cushing. Pero para diagnosticar una insuficiencia suprarrenal, le vamos a pedir lo que dice acá a la derecha, un cortisol matinal, un cortisol matinal. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, que sepan bien esto, qué pedir, o sea, en qué pienso y para eso qué voy a pedir. Si yo quiero pensar en insuficiencia suprarrenal, le voy a pedir un cortisol basal. Si me da bajo, listo, tiene insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Y si me da alto, no, la glándula, todavía un poco de eje tiene conservado. Entonces acá está el laboratorio, tenía T4 libre 0,5, o sea, baja, TSH 0,8, normal. ¿Qué les parece el eje tiroideo? Está afectado, tiene un hipotiroidismo central. ¿Sí? Entonces ahí ya sabemos que una de las conductas va a ser sustituirlo con hormona tiroidea. Después tenemos LH 2,2, FSH 9 y testosterona, está acá abajo, testosterona libre 39, para un valor normal de 49 a 113. Y en el eje gonadal, ¿qué tenemos? Hipogonadismo hipogonadotrófico o hipogonadismo central. ¿Sí? O sea que también va a haber que pensar en si le vamos a sustituir con testosterona. Después tenemos la prolactina y el cortisol es 11,8 y la CTH 69. En general, más de 10 de cortisol está bien, ¿sí? Así que en este caso no tiene insuficiencia suprarrenal. Además que tiene una CTH alta, ¿sí? Si fuese una insuficiencia suprarrenal primaria, la CTH estaría más baja. Y después SMC, que es la somatomedina C, que es la IGF-1, es normal, y la GH normal. Así que la GH está un poco baja. Entonces el diagnóstico es hipogonadismo hipogonadotrófico, hipotiroidismo central en un prolactinoma. ¿Sí? Entonces
Se indicó cabergolina 0,5 miligramos por semana y se pidió resonancia control a los 6 meses y después al año. Después de 5 años de tratamiento con cabergolina, que se fue aumentando hasta 1,5 miligramos por semana, esa es la respuesta. ¿Sí? Ven que son tumores que responden muy bien a la cabergolina, por más que era un tumor grande, y no necesitó cirugía. Y lo bueno de la cabergolina es que si la compresión al resto de la adenohipófisis no fue por mucho tiempo, la función hipofisaria se puede conservar. O sea, sí. Sí. Sí, no lo puse, pero sí. Acá se le indicó cabergolina 0,5 por semana, se le indicó levotiroxina y también testosterona. Bueno, va a depender del tiempo que hubo compromiso en las células. Sí, porque si por mucho tiempo hubo compresión, va a haber isquemia y las células no se van a recuperar. Así que eso se va a ir evaluando. Si cuando ya la imagen es normal, se puede ir evaluando si el eje se recupera. Y la levotiroxina quizás se puede llegar a suspender. ¿Sí? Pero bueno, si el cuadro por ahí tuvo más de 2 años, ahí lo más probable es que no se recuperen, más las células tiroides que no se recuperen, y las células gonadales quizás tampoco. Bueno, entonces se le dio testosterona también en gel, que en general es un sobre de gel por día para sustituir la función gonadal. Con eso los pacientes recuperan la astenia, o sea, el paciente tenía muchas causas para tener la astenia, o sea, el hipotiroidismo, pero también el hipogonadismo. Además puede haber tenido infertilidad, disfunción eréctil, bueno, todo eso se va a recuperar con la testosterona y después los síntomas del hipotiroidismo con la levo. Doctora, ¿el gel se consume por vía oral o cómo es el el gel, perdón, el gel es cutáneo. Es un gel, la testosterona viene en gel de aplicación cutánea. O sea, sería para el tratamiento básicamente de la impotencia o de la galactorrea, algo así, pero... No, es para tratamiento del hipogonadismo. Para tratamiento del hipogonadismo en el varón lo que le vamos a dar la hormona que le falta es la testosterona. Entonces lo vamos a sustituir con testosterona y que viene en gel para aplicación cutánea. Y eso es para tratar el hipogonadismo. El paciente se aplica el gel en la piel. Sí, acá. Ah, perfecto, o sea... En general se aplica una vez al día después del baño. Cuando no esté en contacto con su mujer, porque es algo que no tiene que tocar una mujer, porque sería testosterona para la mujer, se lo aplica en los brazos o en el abdomen. Así que en general es una vez al día. Y eso le pedimos testosterona una vez por mes para ver que la dosis esté bien. Si la dosis está muy alta, o sea, buscas una testosterona en valor normal. Si está muy alta, se baja la dosis, o si está... lamentablemente no hay muchas opciones, o sea, en otros países sí tienen más opciones. Acá tenemos solamente una, es una sola marca, que viene un solo sobre. Entonces le puede decir que se ponga medio sobre por día. Después hay otra opción que es intramuscular. Es la testosterona intramuscular que se aplica una vez por mes. Muchos hacen eso porque es más sencillo. Los que no se quieren poner gel hacen testosterona inyectable una vez por mes. Sí. Hay 2 opciones de intramuscular. Ese lo tengo en una diapo también. Bueno, lo paso que es los efectos de masa. Realizar siempre el examen del campo visual por confrontación. Y bueno, pasamos a otro caso, una mujer de 35 años que consulta por galactorrea. El examen físico, bueno, se veía la galactorrea, que era no espontánea, sino la compresión. El laboratorio tenía una rutina normal y una TSH normal, prolactina de 300, que es hasta 25. Y en la resonancia, la imagen que ven, se ve un microadenoma a la derecha de la silla turca. Sí, es un microadenoma, un microprolactinoma. Entonces, la conducta fue iniciar cabergolina, 0,5 miligramos por semana, dosaje de prolactina al mes y cada 3 meses el primer año, y después pedir de manera semestral. Resonancia magnética al año. Y en esta mujer en edad fértil, lo que tenemos que también evaluar es el hipogonadismo, a ver si hay que tomar otra conducta terapéutica para tratar el hipogonadismo. Entonces, siempre pedir densitometría ósea para evaluar la masa ósea, pues si hay baja masa ósea ya le vamos a indicar por ahí más calcio, anabólicos del hueso o anticatabólicos.
Y evaluar también síntomas de hipoestrogenismo para darle estrógeno si hace falta, si por ejemplo sequedad vaginal o dispareunia. Bueno, en general eso. Y el objetivo es normalizar la prolactina y su impacto. Esto ya lo puse. En el caso 4, un hombre de 36 años evaluado durante una internación en el contexto de un posoperatorio de una apendicitis complicada con peritonitis. Y nos lo derivan a endocrinología por antecedente de tiroidiopatía. Como antecedente de enfermedad actual, refiere episodio de cefalea frontal de 15 días de duración, hace 5 años, con náuseas y vómitos. Le habían hecho una tomografía sin hallazgos y había consultado hace un año en otro servicio y le habían diagnosticado hipertiroidismo, pero no lo habían tratado. El interrogatorio refiere a astenia, disminución de la libido, bueno, el examen físico, TA, frecuencia, peso 71 con un índice de masa de 27, piel suave eutérmica con un tinte amarillento, tiroides, no se palpa óseo, tenía pérdida del vello axilar y este es el laboratorio. Tenemos T4 libre menos de 0,2, repetida 0,2 y TSH de 3,9 y 3,3 y anticuerpos anti-TPO negativos. ¿Sí? Entonces, con esto le habían diagnosticado un supuesto hipertiroidismo. ¿Sí? Lo primero que nos tenemos que pensar es si realmente tiene un hipertiroidismo y qué puede estar teniendo con este cuadro clínico ¿qué les parece? En la TSH está normal. Va de 2 a 4. Bien, o sea, es un patrón de hipotiroidismo central. ¿Sí? Tenemos hormonas periféricas bien bajas y una TSH normal. Por eso la TSH sola no sirve. ¿Sí? Es un hipotiroidismo central. Y acá se lo repetimos, lo mismo. T4 baja, T4 libre baja, T3 también baja. Un hipotiroidismo central. En cuanto al eje gonadal, tenemos testosterona 0, y FSH, LH pueden estar normales, pero están de 0, algo en el límite bajo. Lo mismo, se diagnostica hipogonadismo o hipogonadotrófico. Y en el eje corticoideo, cortisol de 2, que es muy bajo, y una CTH normal, ¿sí? Entonces tenemos una insuficiencia suprarrenal secundaria. Secundaria sería hipofisaria, ¿sí? La terciaria sería la hipotalámica. Entonces tenemos un cuadro clínico de hipotiroidismo, hipogonadismo e insuficiencia suprarrenal, todos de origen hipofisario. Sería un panhipopituitarismo. ¿Sí? Tenemos 3 ejes comprometidos y la conducta, bueno, primero pedirle la imagen para ver la causa, ¿sí? Tenemos que buscar una imagen a nivel central, algo que le esté comprimiendo. En este caso tenía una silla turca vacía, no sé si puse la foto, ahí está. Esta es la resonancia, una silla turca vacía. Recuerden que el paciente había dicho que hace 10 años, creo, había tenido un TEC grave, con náuseas y vómitos. ¿Sí? Entonces lo que podemos pensar es que hace 10 años tuvo una hemorragia y eso terminó en esta silla turca vacía. ¿Sí? Eso es una hemorragia que después va comprimiendo toda la hipófisis que va quedando y eso produce el panhipopituitarismo, un compromiso de la adenohipófisis. Sí, se va, o sea, por isquemia es. Por isquemia, porque el compromiso produce isquemia. Sería por efecto masa. El tratamiento entonces es sustitución hormonal de las hormonas que están bajas. Vamos a sustituir con corticoides urgentes. Como le decía, esto es una emergencia, porque por ahí el paciente está muy bien ahora, pero no sabemos si mañana hace fiebre y hace una crisis, ¿sí? O sea, cualquier estrés extra a ese organismo tan delicado, por más que tenía un cuadro de astenia nada más, pero sabemos que es una gota que puede rebalsar el vaso, ¿sí? Entonces cualquier estresor puede hacer una crisis, desencadenar una crisis suprarrenal. Esto es lo que llamamos insuficiencia suprarrenal parcial, ¿sí? Porque el paciente en la vida habitual le alcanza la cortisona que tiene, pero cualquier estresor extra, su glándula no va a poder responder y va a hacer una crisis. Entonces le damos hidrocortisona 10 miligramos al despertarse y 5 miligramos a las 16 horas. Y le damos levotiroxina con un objetivo de T4 normal. Recuerden que la TSH en estos casos no sirve. Y le damos sustitución con testosterona, un sobre gel cutáneo por día.
Bueno, ¿cómo tratar y monitorear el hipopituitarismo? Un pequeño repaso. Igual esto lo paso porque se los dejo, que es lo que les fui diciendo. No sé si me quieren preguntar algo, me frenan, ¿eh? El monitoreo es bastante casero, sí, o sea, es clínico, es según criterio clínico. Uno va a controlar el peso, la TA, el ionograma, como parámetros clínicos, porque la dosis de hidrocortisona, eso es casero. ¿Sí? Hay pacientes que van a estar un poquito más, un poco menos, y lamentablemente no hay un análisis de sangre que nos diga esta es la dosis justa para este paciente, no. Le tenemos que ir dando según lo que necesite. Le damos pauta de alarma de cualquier cosa extra que le pase, puede duplicar o triplicar la dosis. Si, por ejemplo, si le sacan una extracción dentaria, duplicar la dosis. Si tiene fiebre, duplicar o triplicar la dosis. O si tiene una infección urinaria, esos tipos de estrés, el paciente tiene que, ya sabe, la dosis que usa por boca la duplica o la triplica para contrarrestar el estrés de esa poca respuesta que va a tener su eje. No sirve el club para evaluar adecuado reemplazo y se puede reevaluar el eje para ver en el caso de que pensemos que esas células se pueden recuperar. Para reevaluar el eje se suspende la hidrotisona por 24 horas y se vuelve a medir. ¿Sí? En ese caso la prednisona o la dexametasona no nos sirven tanto porque como tienen más vida media hay que suspenderla como una semana para reevaluar si le damos predni o dexa. Entonces, si estamos pensando en reevaluar, es mejor hacerlo la sustitución con hidrotisona, que la vida media es más cortita. Evitar dosis suprafisiológicas, ¿sí? Si vamos a ver un fenotipo cushingoide, si le damos, si el paciente está tomando dosis de más. Pautas de estrés siempre, en déficit parciales o totales. Y sospechar siempre en drogas que aumenten el metabolismo corticoide. Eso es un artículo que justo publiqué, que salió en la revista Medicina de hace un mes, que es un caso clínico que publicamos de una insuficiencia suprarrenal asociada a modafinilo, que es una droga que se usa para la narcolepsia o para la apatía, no sé si la conocen. De una mujer que ya tenía insuficiencia suprarrenal por una silla turca vacía y el médico clínico le dio para tomar modafinilo y en 4 días hizo una crisis suprarrenal y terminó internada. ¿Sí? Entonces siempre pensar que otros fármacos pueden inhibir el citocromo P450, estimular el clearance de la hidrocortisona que está tomando y que no le vaya a alcanzar, van a estar mucho más dosis. ¿Sí? Entonces siempre pensar en interacciones farmacológicas. No sé si tienen alguna app. Yo uso una app para ver las interacciones farmacológicas, que es el Epócrates. Con el Epócrates ponen todos los medicamentos que el paciente toma y te dice todas las interacciones. Epócrates. Con E. Sí, con E. Epócrates. Ahí la tenés también online, pero bueno, yo la tengo en la app, en el celu, entonces me pongo ahí todo lo que el paciente está tomando y me dice qué interacciona, qué no, y bueno, es lo que tenemos que hacer porque no nos vamos a acordar todo, pero siempre pensar en interacciones que el paciente pueden ser tóxicas o pueden desencadenar crisis. Bueno, la dosis diaria habitualmente es 15 miligramos día, pero es por peso, se ajusta por peso. Y como les decía, el patrón circadiano normal, la mayoría al despertar y una dosis más baja a la tarde. El reemplazo con levotiroxina el monitoreo va a ser con la T4 libre, no con la TSH, y los controles clínicos. Y el tratamiento para el hipogonadismo en la mujer va a ser con estrógenos y progesterona, puede ser oral, transdérmico, el gel. Tenemos estrógenos sintéticos, el valerato de estradiol, el etinilestradiol, y conjugados la 17 beta-estradiol. Y los progestágenos, bueno, puede ser cualquiera, tienen que ser cíclicos para permitir la deprivación. Lo más común es que usemos anticonceptivos orales combinados que ya producen la deprivación de la mujer, pero si no también se puede usar estrógenos todos los días y los últimos 10 días agregar progestágenos. El estrógeno puede ser en gel, si no se quieren tomar vía oral, también puede ser. Y el monitoreo del tratamiento va a ser, bueno, los controles ginecológicos, los síntomas de hipoestrogenismo, la densitometría anual para evaluar baja masa ósea y hepatograma y perfil lipídico. Sabemos que los estrógenos producen alteración del perfil lipídico y también del hepatograma. Ah, y acá está, sí. Una mujer en edad fértil,
Sí, ahí me preguntan si la mujer puede tener hijos. Sí, en general, bueno, se hace a través de fertilidad asistida. Se le da progesterona para que el endometrio de este receptor y progesterona toda la primera parte del embarazo. Y si hay que inducir la ovulación, se da clomifeno. O sea, podría quedar embarazada así con hormonas. No, lo que buscamos el tratamiento con el reemplazo se busca restaurar, que no haga osteoporosis, restaurar, o sea, la masa ósea y restaurar un ciclo menstrual, pero en realidad eso es sintético y que no tenga síntomas de hipoestrogenismo. Y acá lo que hablábamos hace un ratito del tratamiento en varones con testosterona, de esto es lo que tenemos en el país. Parche no hay en el país, entonces tenemos enantato de testosterona intramuscular, el gel de testosterona, que es transdérmico, y el undecanoato de testosterona, que también es intramuscular. Bueno, y ahí tienen cada opción. El monitoreo del tratamiento del hipogonadismo en el varón, vamos a hacer los controles clínicos, dosaje de testosterona para ajustar la frecuencia de inyecciones en el caso de que sean intramusculares una vez por mes. O sea, si vemos que la testosterona justo antes de la dosis siguiente está muy baja, le vamos a dar más testosterona. Y si ya tiene un valor alto, se baja la dosis o se espacían las aplicaciones intramusculares. Lo mismo con el gel. O sea, el control es bioquímico. Hay que hacer control prostático porque un exceso de testosterona puede estimular el crecimiento de la próstata. Y recuerden también que la testosterona aumenta la masa de glóbulos rojos, por eso controlar también como efecto adverso de un exceso de testosterona, que no haya eritrocitosis o policitemia, que puede hacer que estos pacientes, si tienen demasiada testosterona, tienen hematocritos muy altos y tampoco eso sería un efecto adverso. Y el hepatograma también. Y en el varón también recordar evaluar la densitometría ósea, ya que el hipogonadismo también va a dar baja masa ósea. El diagnóstico de hipopituitarismo es fácil en pacientes con enfermedad hipofisaria conocida, pero en los que no tienen enfermedad hipofisaria conocida muchas veces pasa desapercibido, entonces va a depender de nuestra sospecha que lo podamos diagnosticar. De todo el cuadro clínico, recuerden el cuadro clínico que les había puesto astenia, tenía muchos síntomas de hipogonadismo y no había sido diagnosticado. En general, el diagnóstico se demora años, son pacientes con elevada morbilidad y mala calidad de vida. Sí, van a muchos médicos, pero nadie les resuelve. Considerar a los pacientes con patrón de hipotiroidismo central, ¿sí? Cuando vemos este patrón, evaluar el resto de los ejes, hipogonadismos hipogonadotróficos, síndrome de Sheehan, en añosos con hiponatremia, en traumas craneoencefálicos, aunque sean de hace muchos años, y en el síndrome de silla turca vacía. De silla turca vacía. Entonces, las causas de tumores, las causas tumorales, además de adenomas hipofisarios funcionantes, como vimos hasta ahora, pueden ser adenomas no funcionantes, tumores hipófiso-hipotalámicos, los craniofaringiomas, los quistes de la bolsa de Rathke, meningiomas, gliomas y tumores de células germinales como los cordomas. Y otras causas de hipopituitarismo por efecto de masa pueden ser vasculares, la apoplejía hipofisaria, aneurismas, inflamatorias como la hipofisitis, la sarcoidosis, la granulomatosis, histiocitosis, que van a ser enfermedades sistémicas, ¿sí? O sea, si ustedes ven todo el cuadro clínico, el interrogatorio, va a haber otros signos y síntomas en otras partes del cuerpo, ¿sí? Tuberculosis, micosis y hemocromatosis. Tuve un caso de hemocromatosis también, que era una chica de algo así como de 25 años, que había consultado muchísimas veces por artralgias, tenía hipogonadismo, hipogonadotrófico, o sea, tenía menorrea. Y bueno, cuando se le hace la hipófisis, primero se le hizo una resonancia de hipófisis que no se informó bien, habían pensado que era normal, y la paciente, bueno, tenía un hipogonadismo hipogonadotrófico, después, bueno, revisando la imagen, en realidad lo que tenía era hemocromatosis, ¿sí? O sea, era una infiltración de hierro en la hipófisis, y eso va destruyendo la glándula hipófisis, y además por eso tenía artralgias, bueno, ahora no me acuerdo qué más, pero tenía todo el cuadro clínico de hemocromatosis que pasa desapercibido, ¿sí? Si uno no lo piensa y no es unicista y no unifica todo el cuadro clínico del paciente, pasa.
También puede haber posradioterapia. Recuerden, como les dije antes, que la radioterapia puede hacer efecto hasta 10 años después, incluso que esa si era un tumor cerebral que era al lado, el paciente puede tener radioterapia igual, porque la radioterapia, la convencional, el daño es grande. Silla turca vacía, traumatismos cráneoencefálicos. Bueno, la mayoría de los tumores hipofisarios no funcionantes son de gran tamaño, presentando efectos de masa. No tienen hipersecreción hormonal ni un cuadro clínico definido y puede haber hiperprolactinemia por desconexión. Bueno, eso ya se los dije. Entonces, recuerden, para la evaluación de tumores macroadenomas, evaluar el campo visual, la función hipofisaria para descartar hiper o hipofunción y también investigar por historia personal o familiar para neoplasia endocrina múltiple o otros tumores familiares. Las opciones terapéuticas podemos hacer conducta expectante, resección quirúrgica, radioterapia o el tratamiento farmacológico, que en general es con análogo de somatostatina o la cabergolina. El tratamiento de tumores hipofisarios de elección de los macroadenomas es la cirugía. ¿Sí? O sea, en general la cirugía es lo curativo, así que es lo primero que hacemos. Y las indicaciones de cirugía es cuando hay déficit visual, compromiso del quiasma, disfunción hormonal, o sea que por compresión, por efecto de masa, hay disfunción hormonal, en apoplejía hipofisaria, en cefaleas refractarias o en déficit neurológico secundario a compresión, ¿sí? Como convulsiones o compromiso de pares craneales. Entonces, en este algoritmo tenemos las conductas en adenomas no funcionantes, lo vamos a dividir en micro y macro. Los microadenomas hacemos imagen al año y luego anualmente por 3 años y control. ¿Sí? O sea, no hace falta operarlo porque no le va a producir ningún cuadro clínico si es un microadenoma no funcionante. Se deja ahí y se observa. Y en el caso de que haya crecimiento tumoral, ahí es que se opera. ¿Sí? En macroadenomas ya es diferente porque ya vamos a tener un cuadro clínico que va a estar con resolución. Entonces ahí vamos a evaluar el resto del compromiso. Si hay, se considera la cirugía. ¿Sí? Y en el caso de que sea un tumor grande y no haya ningún síntoma, ahí se puede hacer resonancia a los 6 meses, al año, luego anualmente por 3 años. Y si hay crecimiento, ahí se opera. ¿Sí? Si el campo visual también está alterado, también se opera. El remanente tumoral es muy frecuente, ya que la resección completa no siempre es posible en los invasores, en los macros. Y los factores pronósticos de recrecimiento tumoral es cuando hay tumor residual luego de la cirugía, según el subtipo tumoral, según si hubo invasión, o sea, invasión adyacente, ¿no? Al seno cavernoso, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, y hay marcadores de anatomía patológica que usamos los endocrinólogos también para hablar del riesgo tumoral. En general, el Ki67 es un marcador tumoral, es una proteína, y el P53 y el índice mitótico. Tiene un número, el Ki67 un porcentaje, si es más de 5% es de alto riesgo. Pero también depende del tumor, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta que para acromegalia se usa un porcentaje, para Cushing otro. Y después los subtipos tumorales también, cada uno tiene su riesgo de recurrencia diferente. Por ejemplo, el corticotropo silente es el mayor riesgo de recurrencia. Y estos tumores son los que necesitan un seguimiento más riguroso por el riesgo de recurrencia. Acá les había puesto una serie de casos de síndrome de Sheehan, ¿sí? Como para que vean un poco. Es una serie de publicación argentina del Durán, en el cual describieron 17 pacientes con síndrome de Sheehan los motivos de consulta. Entonces la mayoría había consultado por hipotiroidismo central, por oligoamenorrea, una minoría, después algunos por anemia, si piensen que el hipogonadismo, muchas veces pueden consultar solo por anemia, si una anemia que no se sabe la causa puede ser por hipogonadismo, más que nada en el varón, ¿no? Signos y síntomas de insuficiencia suprarrenal y tiroidea, una minoría, osteoporosis también. 5 pacientes requirieron internación por síntomas de insuficiencia adrenal de los 17, ¿no?
y 94% de los 94% desarrollaron panhipopituitarismo, ¿sí? Como ven, los valores de LH y de FSH no son cero, ¿sí? Ven que en estos pacientes tienen hipogonadismo, pero la FSH y la LH es normal. Después tenemos valor de prolactina, una medida de 4, la TSH también es en rango normal, pero con T4 libre, T4 total bajas. Y el cortisol, en general, la mayoría tenían insuficiencia suprarrenal baja, insuficiencia suprarrenal no diagnosticada. Todos los pacientes presentaron hemorragia posparto en esta serie de síndrome de Sheehan, la mayoría partos vaginales, la mayoría tuvo agalactia, que es la incapacidad de amamantar después del parto, y la mayoría tuvo amenorrea después en los primeros 5 años posparto. Sí, por la hemorragia, sí. Sí, más que nada la hemorragia. Y la media edad del diagnóstico fue de 46. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? Acá había un caso más de silla turca vacía. Y acá, recuerden esto que es un signo radiológico, la silla turca no es un síndrome, en realidad yo dije síndrome antes, pero es un signo radiológico, ¿sí? Puede ser secundaria, cuando está asociada a que hubo un tumor o hubo un aneurisma, algo que sangró, o una cirugía, o la primaria, cuando es un defecto en el diafragma de la silla turca, sería algo congénito, pero igualmente no es que significa que aparece del nacimiento, ¿sí? Puede ser un niño con un desarrollo normal y que se desarrolle la silla turca vacía con el tiempo y que aparezca de adulto. Y el defecto puede ser parcial o total. Bueno, terminamos. Igual la parte de Cushing se las mando por mail y bueno, cualquier cosa tienen mi mail y me preguntan. Sí, ya las mandé.